Bueno, compañeros, buenas noches para todos. Muchísimas gracias a ustedes por su participación y por su interés en estar en este taller de atención a la discapacidad. Bueno, vamos a empezar. Pero antes, quiero comentarles un poco de mi perfil. Este soy yo. Actualmente me desempeño como coordinador de discapacidad de la Clínica San Luis, actividad que ya llevo desarrollando aproximadamente 8 años. Y también soy coordinador de discapacidad del Hospital Universitario de Santander. Me desempeñé durante 5 años como ayudante de cirugía, el doctor Martín Gómez, cirujano plástico. Soy conferencista, activista de los derechos humanos, de las personas con discapacidad y de los derechos sexuales y reproductivos. Y también soy docente de pregrado de las Unidades Técnicas de Colombia, UTC. Quiero iniciar con esta frase que dice: ven para ser sanado, y si no sanado al menos curado, y si no curado al menos consolado. Y escogí esta frase porque representa muchísimo la atención de un paciente con discapacidad, la atención de un paciente al cual nosotros no le podemos entender, no comprendemos lo que nos quiere manifestar, ¿sí? Y aún así, nosotros estamos poniendo todo nuestro empeño y todo nuestro esfuerzo en hacerlo. Pero por más esfuerzo que hagamos, si no tenemos las herramientas necesarias y si no tenemos los conocimientos y las competencias básicas para hacerlo, o no contamos con el personal adecuado en nuestras instituciones, pues no vamos a poder ni siquiera tener un poco de empatía con esa persona y sentir o ponernos en sus zapatos. La discapacidad como tal, según la Convención de la ONU en el año 2006, nos indica que es un concepto que evoluciona y resulta de la interacción entre cualquier tipo de deficiencia que tengan los individuos, que puede ser física, puede ser intelectual, ¿sí? Pero para agruparla en dos grandes grupos, valga la redundancia, pues estaremos hablando de deficiencias orgánicas o deficiencias mentales, que eso incluye lo cognitivo o lo intelectual. En este orden de ideas, según lo que nos dice la definición, no toda persona que tiene una deficiencia o una limitación va a tener una discapacidad, ¿sí? Y solamente sería evidente cuando esa persona empezar a participar o interactuar o intentar insertarse en el medio que le rodea, pues entonces tenga algún tipo de limitación o algún tipo de restricción para poder hacerlo en razón de su limitación, ¿sí? Eso quiere decir que, por ejemplo, no todas las personas usuarias de silla de ruedas van a tener una discapacidad y solamente se va a manifestar la discapacidad cuando intente, por ejemplo, ingresar a un determinado espacio físico o intente realizar alguna actividad que, como les decía, se vea restringida o se vea limitada en razón de su deficiencia, lo cual conllevaría entonces a la vulneración de un derecho y a la restricción en la participación. Bueno, entonces aquí vamos a hablar un poco de las cifras, vamos a hablar un poco de la epidemiología de la discapacidad. Entonces vamos a decir que en Colombia, según el censo del DANE del 2005 y el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad a corte del año 2018, nos dan estas dos cifras. Perdón. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, el censo del DANE nos arroja una cifra y el registro nos arroja otra? Resulta entonces que el registro es de carácter voluntario y el censo del DANE pues fue una actividad entre comillas obligatoria para todos los ciudadanos colombianos y por eso nos llevó a identificar con mayor precisión la cantidad de personas con algún tipo de limitación o deficiencia. Pero pues a mí en lo personal me surge una gran duda. De ahí a que esas 2.624.898 personas sean todas personas con discapacidad, o por lo menos se identifique qué tipo de discapacidad, pues lo dudo mucho, porque los encuestadores del DANE no creo que tengan la competencia para identificar y caracterizar, mientras que con el registro sí lo podíamos hacer, ¿sí? Esta era una tarea que se le había asignado a las secretarías de salud y con la implementación de las unidades generadoras de datos, UGDs, de ahí se podía recibir y se podía hacer seguimiento a este tipo de información. Entonces, vamos a mirar de dónde vienen las discapacidades. Entonces, podemos tener distintos tipos de deficiencias, ¿sí? Principalmente
Puntualmente vamos a hablar en este caso de las anomalías congénitas. Estas anomalías congénitas, pues esta palabrita de congénito hace referencia a algo que se manifiesta durante la gestación y que hay que tener muy en cuenta que es algo distinto a lo genético, que lo genético es heredable, transmisible de padres a hijos. Puede que algunas enfermedades genéticas tengan manifestaciones congénitas, pero no necesariamente van a estar relacionadas ni van a codepender una de la otra. En este caso, entonces, vamos a hablar de las anomalías congénitas y encontramos 4 categorías. Primero vamos a tener las malformaciones que ocurren entre la semana 3 y 8. Y este periodo es conocido como periodo de organogénesis. ¿Qué quiere decir esto? Que es cuando se están formando todos los órganos del ser humano. Hay factores ambientales que influyen durante este periodo, como el tabaquismo, el alcoholismo, la exposición a plaguicidas o elementos organofosforados, factores infecciosos como el citomegalovirus, el toxoplasma, el virus del herpes simple, la varicela, factores químicos como fármacos o drogas. Permítanme un segundo, por favor. Factores químicos como el consumo de algunos fármacos que pueden ser, por ejemplo, teratogénicos y algunas drogas o sustancias psicoactivas. La otra característica o categoría es la disrupción, que ocurre entre el segundo y el tercer trimestre. Y aquí tenemos una cualidad o un distintivo, y es que se afectan estructuras que ya están formadas. Entonces, esos factores destructivos se pueden estar asociados, por ejemplo, a las bridas amnióticas, que son como fracciones o porciones del cordón del saco amniótico, del amnios, que se desprenden y se enredan, por decirlo de cierta forma, en las extremidades del feto. Y a factores idiopáticos como el vólvulo o las anomalías del cordón umbilical, que pueden ser anomalías de inserción, anomalías numéricas o anomalías estructurales. Las deformaciones ocurren también entre el segundo y el tercer trimestre. Y aquí vamos a tener en cuenta que son por acción de fuerzas mecánicas. Pueden ser multifactoriales o idiopáticas. Y dentro de las multifactoriales tenemos, por ejemplo, el pie equinovaro por causa del oligohidramnios, que es la disminución del volumen del líquido amniótico, lo que disminuye también el espacio en el útero y hace que se comprima y que obviamente pues altere la posición del feto en el útero. Y los factores idiopáticos, como la craneosinusosis, que es una alteración o una malformación del cráneo por el cierre prematuro de las suturas craneales. Los síndromes, por otra parte, pueden ocurrir desde el periodo embrionario y en estos sí pueden haber componentes genéticos, ¿sí? O bien podrían ser alteraciones de novo o alguna asociación o alguna relación con la epigenética. Y vamos a tener entonces un conjunto de anomalías asociadas, unas causas genéticas que pueden ser por alteraciones numéricas o alteraciones estructurales heredables o no, y dentro de las alteraciones numéricas tenemos, por ejemplo, las aneuploidías, que son variaciones del número normal de cromosomas o la cantidad de cromosomas, y alteraciones estructurales como las deleciones o las translocaciones, que afectan la ubicación y la disposición de la estructura del cromosoma. También tenemos factores idiopáticos, como las alteraciones de novo, que son cambios que no tenían precedentes en la familia, en donde no ha habido un antecedente de esa manifestación clínica o de esa alteración, y pues no se puede establecer en la mayoría de los casos una causa específica o una causa aparente. Tenemos entonces algunas de las alteraciones. En este caso, la mielomeningocele o espina bífida, pues está asociada con trastornos de la movilidad y trastornos funcionales de los miembros del tren inferior. Dependiendo de dónde se ubique la lesión, entre más superior, ¿sí?, vamos a ver mayor compromiso de las extremidades que estén circundantes a la lesión.
Aquí estamos viendo entonces por ultrasonido cómo se evidencia el cierre incompleto de la columna vertebral. Esta malformación está asociada a las deficiencias de ácido fólico al momento de la organogénesis. Por eso es importante el consumo de este elemento, de este micronutriente. Pero lo más importante es consumirlo en un periodo prudente, por lo menos 6 meses antes de embarazarse. No realmente cuando ya nos dimos cuenta que estamos embarazados a las 12 semanas, ¿sí? Cuando ya ha pasado el periodo de la organogénesis y el ácido fólico no va a tener ningún efecto sobre lo que hubiese o no hubiese podido haber pasado. Podemos tener 3 presentaciones. La mielomeningocele, cuando compromete también la médula, ¿sí? La espina, la caudequina, o dependiendo de la ubicación, la posición en la que se encuentre, pues puede contener la médula espinal. El meningocele, cuando solamente ocurre la protrusión y la herniación de las meninges, y la espina bífida oculta, cuando el cierre pues ocurre de manera externa, pero no se genera completamente de manera interna. Aquí tenemos entonces la presentación de las bridas amnióticas. Encontramos entonces aquí una deformación del tercer, cuarto y quinto dedo por acción de la banda amniótica y un anillo de constricción supramalleolar izquierdo. Estamos viendo la lesión y vemos otra lesión al nivel del dorso del pie. El pie equinovaro, como les decía, entonces hagan de cuenta que el útero se va cerrando al perder líquido amniótico y el bebé va a adoptar esta posición de sus piernas, ¿sí? Teniendo en cuenta la posición anatómica que ya adopta dentro del útero, ¿sí? Pero eso lo hace teniendo en cuenta pues un volumen adecuado de líquido amniótico para poderse, digámoslo, ubicar con naturalidad. Estamos viendo entonces el síndrome de Pasó, conocida genéticamente como trisomía 18. Vemos entonces que hay alteraciones. Aquí pues, hubo un error. Estamos señalando el cromosoma el par de cromosomas número 13. Y aquí entonces vamos a mirar en esta gráfica de la embriología de Langman, donde nos cuentan o nos indican más o menos el riesgo de aparición de anomalías congénitas por la edad gestacional. Entonces estamos viendo que el periodo embrionario va de la semana 3 a la 8 y tenemos un pico máximo de riesgo de aparición de anomalías congénitas entre la semana 5, ¿sí? Aproximadamente sobre la semana 5. Y vemos que conforme avanza el embarazo y la edad gestacional, este riesgo va disminuyendo, ¿sí? Por lo menos de anomalías congénitas. Pero obviamente pues va a haber exposición a elementos, a sustancias, a agentes patógenos, ¿sí? Que pueden generar alteraciones también, como por ejemplo la viruela está extinta hace casi 40 años, la varicela, la rubeola, el sarampión. Entonces podemos tener defectos morfogénicos por alteraciones de la formación de los tejidos, por fuerzas mecánicas o por ruptura de las continuidades. Entonces ahora, ¿será que no existen más causas de la discapacidad? Vamos a revisar entonces qué podemos encontrar. Entonces, primero tenemos las limitaciones o deficiencias adquiridas. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas víctimas de conflicto armado. Entonces, los militares, policías, INPEC, Fuerza Aérea, Armada, que son víctimas de minas antipersona, que son víctimas de heridas por arma de fuego, ¿sí? Por distintos elementos resultantes de la guerra o el conflicto armado. Tenemos también las limitaciones o deficiencias adquiridas en la población civil víctima de conflicto armado. Lo mismo, minas antipersona, mutilaciones, armas de fuego, ¿sí? Lesiones de distinta causa, con elementos cortantes o cortopunzantes. Las limitaciones o deficiencias adquiridas secundarias a enfermedad general. Entonces, cuando no hay, por ejemplo, una causa pues distinta, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, una alteración
en el organismo, en este caso, por ejemplo, la persona de la foto, que es la reina Daniela Álvarez, que tuvo pues un aneurisma que comprometía la circulación de su aorta descendente, de su aorta abdominal. Entonces, pues la circulación de sus miembros inferiores se vio comprometida. Tenemos también las quemaduras por pólvora, que son pues bastante riesgosas y bastante comunes, y esperando que con el tiempo pues vayan disminuyendo su incidencia y su aparición. Tenemos también las quemaduras eléctricas, y hay que recordar que el paciente quemado, pues si de por sí ya el paciente quemado pues es un paciente muy complejo, el abordaje del paciente quemado es multidisciplinario, es un paciente que requiere unas medidas inmediatas, unas medidas especializadas, dependiendo de la intensidad o de la complejidad de sus lesiones. Entonces, pues, un paciente con quemadura eléctrica pues no va a ser la excepción, como estamos viendo acá. Las quemaduras por ácido o álcali, ¿sí? Entonces, en este caso también, pues, este tipo de lesiones han tenido mucho auge y como mucha popularidad, digámoslo, y cada vez más son las víctimas de este tipo de ataques, cosa que me parece algo muy cobarde. Los accidentes, las limitaciones adquiridas en accidente de tránsito, ¿sí? Entonces, por distintas causas, en calidad de conductor de motocicleta, de vehículo automotor, en calidad de peatón y fue arrollado por otros vehículos, ¿sí? Listo. Entonces, ¿cuántos tipos de discapacidad podemos encontrar? Primero es importante que sepamos y tengamos en cuenta que para que algo se considere una discapacidad, tiene que ser de manera permanente, ¿sí? Esa limitación o ese compromiso funcional o estructural debe ser permanente. Si es algo temporal, es considerado una incapacidad, ¿sí? Y si, por ejemplo, es derivado de un accidente de tránsito, si es derivado de alguna lesión, si es derivado de algún ataque, de alguna de las causas que ya anteriormente vimos, pues habría que esperar o tener en cuenta los tiempos prudentes que se consideran por valoraciones médicas y las juntas de calificación para establecer después de una afectación orgánica en qué momentos estaríamos hablando de una secuela o de un compromiso funcional estructural permanente, como por ejemplo un síndrome doloroso regional, limitaciones para la marcha, limitaciones para la movilidad, para la ejecución de funciones o alteraciones psicosociales. En este caso, la discapacidad física compromete a nivel funcional o estructural elementos musculoesqueléticos, neurológicos, tegumentarios, tejidos blandos, y pueden ser de origen congénito o de origen adquirido. Y hace referencia a una ausencia o pérdida de partes, ¿sí? O estructuras, o la presencia de estas, pero con una función disminuida o alterada, y compromete por ende el desarrollo de las actividades diarias. En la discapacidad auditiva, pues vamos a encontrar entonces también una deficiencia permanente, funcional, sensorial o estructural, dependiendo de cuál sea el elemento o cuál sea la causa, ¿sí? Porque si hablamos de algo estructural, estaríamos hablando entonces, por ejemplo, de una sordera asociada a alteraciones en el pabellón auricular. Algo funcional, entonces algún deterioro de las estructuras propias del oído, por ejemplo. Cóclea, tímpano, ¿sí? Martillo, estribo, una autoesclerosis, por ejemplo. Y algo sensorial, pues ya estaríamos hablando de alteraciones que comprometan el octavo par craneal. Vamos a tener un compromiso parcial o total. Esto quiere decir que no todas las personas con discapacidad auditiva son iguales. Hay personas que tienen deficiencias parciales y son conocidas, y ese diagnóstico es conocido como hipoacusia, ¿sí? Que es una disminución de la sensibilidad de la audición. Y esa disminución de la sensibilidad puede ser progresiva, ¿sí? O puede ya tener unos valores establecidos. O una pérdida total, que es lo que llamamos comúnmente sordera.
Esta deficiencia entonces está relacionada con la percepción del sonido, la discriminación de su localización, cómo lo ubico, cómo atiendo y cómo identifico yo de dónde provienen los sonidos, el tono, el volumen y la calidad de los mismos. En la discapacidad visual, entonces vamos a tener alteraciones para percibir la luz, ¿sí? La forma, el tamaño, el color de los objetos. Y aquí también vamos a tener una característica o dos características. Las personas ciegas que tienen ceguera total y las personas con baja visión que pueden requerir elementos de apoyo, ¿sí? Y la gran mayoría de personas asumen que como no son ciegos totales, la baja visión no requiere ajustes razonables o no requiere intervenciones para garantizar y disminuir, pues, primero que todo, para disminuir las barreras limitantes del proceso de atención o para garantizar el acceso a los servicios y a la información. La discapacidad intelectual, entonces, incluye las deficiencias en las capacidades mentales generales o los procesos psicológicos básicos. Razonamiento, resolución de problemas, planificación, pensamiento abstracto, juicio, aprendizaje, el aprendizaje por experiencia, la memoria, la atención. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener personas que tienen compromiso de sus procesos intrapersonales. Por otra parte, en la discapacidad mental o psicosocial, entonces vamos a ver personas que tienen una deficiencia o alteración en el pensamiento. Y esto incluye también la percepción de los estímulos sociales, las emociones, incluyendo el control y la expresión de las mismas, los sentimientos en el mismo campo, el comportamiento, las relaciones, ¿sí? Y esto va a ser tenido en cuenta en relación a la duración de estos episodios, coexistencias, ¿sí? Y la intensidad y la afectación funcional. Aquí, a diferencia de la discapacidad intelectual que afecta los procesos intrapersonales, aquí vamos a ver entonces un compromiso interpersonal, porque tiene que ver de la relación con el individuo, entre el individuo y el medio que lo rodea, cómo recibe y relaciona los estímulos que está recibiendo de acuerdo a su capacidad y su tolerancia a los mismos. La discapacidad múltiple, entonces, es una discapacidad única. ¿Sí? Pues no, esa definición se queda más bien para la discapacidad sordoceguera, ya la vamos a hablar. En la discapacidad múltiple vamos a tener entonces alteración de dos o más estructuras o funciones, sí, que pueden ser físicas, sensoriales, mentales, intelectuales. Afecta el desarrollo, afecta la funcionalidad, la interacción social, la comunicación, el lenguaje, la participación social, ¿sí? Y la inserción de la persona en su medio. ¿Listo? Y requiere, dependiendo del tipo de afectación o compromiso, pues unas intervenciones también muy específicas. Aquí, por ejemplo, podemos tener pacientes como el caballero de la foto, el científico Stephen Hawking, que tenía esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad neurodegenerativa que genera pues destrucción de las estructuras encargadas del movimiento, encargadas de la movilidad. Y en este caso, pues el señor solamente podía mover sus ojos, pero a nivel intelectual no había ningún tipo de deterioro. La sordoceguera, entonces, vamos a decir que es una discapacidad única, ¿sí? Es una combinación entre una deficiencia auditiva y una deficiencia visual. Y también tiene alteración o compromiso de la movilización, la orientación, la interacción social, la comunicación y el acceso a la información. Y de algo que es muy importante para todos los pacientes y los usuarios, la independencia y la autonomía, ¿sí? Entonces, muchas veces, pues, no prestamos atención a esto o desconocemos que pueden incluirse o que pueden existir estos diagnósticos. Pero si, por ejemplo, es un poco difícil para una persona sin discapacidad de pronto ir al médico, imaginémonos entonces cómo lo es para alguien sordo, cómo lo es para alguien ciego y ahora para alguien que tiene sordoceguera. Entonces, bueno, aquí la pausa activa como tal, no sé si la vayamos a hacer. Vamos a preguntar entonces cuál es la forma correcta de llamar a las personas con deficiencias. Tenemos A, la maldita lisiada, B, la paralítica, ay, perdón, ay,
D, persona con discapacidad, o C, el mongólico. Entonces, la forma correcta es D, persona con discapacidad. ¿Listo? Entonces aquí tenemos una serie de palabras que vamos a encontrar diariamente, ¿sí?, a nivel social y a nivel cultural para referirse a las personas con discapacidad. Y obviamente cada discapacidad tiene una forma jocosa, digámoslo de cierta forma, de referirse a las personas. Entonces, si tenemos limitaciones para la marcha, si tenemos, por ejemplo, miembros más cortos que otros, entonces va a ser el patecumbia, entonces va a ser el mocho, entonces va a ser el cojo o la coja, ¿sí? El cegatón, el sordomudo, la muda, ¿sí? Pero entonces este tipo de palabras están completamente prohibidas, están abolidas, ¿sí? Ahora, ¿por qué no llamarlos discapacitados o cualquier otro término? Resulta entonces que la sentencia C458 del 2015 y la sentencia C147 del 2017 nos dicen que el uso de palabras distintas a persona con discapacidad, que es lo que indica la Convención de la ONU en el 2006, ¿sí?, figuraría de manera irrespetuosa, discriminativa y peyorativa para las personas con discapacidad, ¿sí? Ahora, cuando hablamos entonces de un discapacitado, estamos haciendo referencia a solamente su alteración, a que eso que yo tengo enfrente es un costal de problemas, de defectos y de enfermedades y no es una persona. Cuando ya utilizamos el término, aquí no estamos, el término de persona con discapacidad, ¿sí?, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos humanizando esa discapacidad, estamos humanizando esa limitación y estamos cayendo en cuenta y estamos reconociendo que existe una persona que tiene una limitación o una deficiencia, sí, pero que no por eso pierde sus derechos, que no por eso pierde su capacidad, su autonomía y su independencia y que puede participar de la sociedad, ¿sí? Entonces, por ese lado, pues, permítanme un segundo, por favor. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la lengua de señas colombiana. La lengua de señas colombiana es un mecanismo de comunicación no verbal utilizado principalmente por las personas sordas en nuestro país. Fue reconocida por el Gobierno Nacional bajo la Ley 324 de 1996 como lengua materna de las personas con discapacidad auditiva, ¿sí? Pero también pues se permite y se fomenta su uso en las personas oyentes o en todo tipo de personas para favorecer los procesos de integración social y de inclusión. Bueno, casi no me gusta usar esa palabra, yo prefiero usar la integración y después les iré contando por qué. ¿Listo? Entonces, con esto vamos a finalizar, vamos a pasar entonces a ver el video complementario que tenemos sobre el alfabeto. Y en la presentación en PDF también va a venir el alfabeto dactilológico para que por favor lo revisen, lo practiquen y se apoyen del video para que puedan realizar la tarea de esta semana. Entonces, cualquier duda, cualquier inquietud, compañeros, voy a estar atento en el grupo, ¿sí?, para que por favor me la cuenten o me la hagan saber si tienen alguna duda o alguna dificultad para la realización de la actividad. Quedo completamente atento a sus indicaciones. ¿Listo? Entonces, no siendo más, vamos a practicar. La próxima semana nos vamos a nos vamos a asignar la seña de identificación personal. Entonces, por favor, para que vayan pensando sobre esto y vayan teniendo en cuenta una característica, que es la seña. La seña de identificación personal es algo que identifica a cada persona, porque en el mundo hay muchos Eduardos, muchos Juan Pablos, muchas Jennifer, muchos Adolfos. Entonces,
Para que cada uno tenga esa identificación, se le asigna una seña de acuerdo a una característica, de acuerdo a el inicio, por ejemplo, o se utiliza la inicial del nombre, la letra inicial con un movimiento, ¿sí? Y cuando tengamos la clase presencial, la próxima clase virtual, pues vamos a revisar eso y les mostraré la mía como para que tomen de pronto un poquito del referente y puedan hacerla de ustedes. ¿Listo? Entonces aquí con eso iniciamos el material de consulta para que lo puedan empezar a trabajar. ¿Listo, muchachos? Entonces, no siendo más, muchísimas gracias por su atención. Como les decía, quedo pendiente a sus comentarios y nos vemos el martes. Hasta luego.